Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Continuando con nuestro estudio del libro de Hebreos, les invito a abrir su Biblia en el capítulo 3. Vamos hoy a estudiar desde los versículos 7 al 19. Como título tiene el reposo del pueblo de Dios. La palabra de Dios dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije: ellos siempre se desviarían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que ya no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Más bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, de veras retenemos el principio de vuestra confianza hasta el fin. Entre tanto dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque quienes fueron llenos que habían oído le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto como Moisés, y quienes se disgustó durante 40 años. No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. En Hebreos 3, versículos del 7 al 19, es una exhortación para animarnos a la fe. La idea principal es que Israel no pudo entrar en el descanso de Dios, porque Dios dio por sentada la bondad y tuvo su corazón endurecido por el pecado. Por lo tanto, exhórtense, anímense los unos a los otros y manténganse firmes en su confesión hasta el final, para que un corazón malvado e incrédulo no los aleje de la fe de un Dios vivo. Hace años asistí a una conferencia que me impactó profundamente. El conferencista era un prestigioso profesor de la historia y uno de los mayores estudiosos de la Reforma. Tenía yo entonces unos 20 años y el profesor tenía unos 70. A la mitad de la conferencia, el profesor se sintió inusualmente frustrado con la clase. El grupo no le frustraba por su mal comportamiento o la falta de atención. La clase le frustraba simplemente porque éramos jóvenes. Los jóvenes nunca entenderán a Lutero, dijo, porque se acuestan cada noche confiando en que despertarán sanos por la mañana. En la época de Lutero la gente pensaba que cada día podía ser el último. No tenían antibióticos, no tenían medicina moderna. La enfermedad y la muerte llegaban rápidamente. Este profesor tenía razón. Para comprender plenamente a Lutero debemos saber a lo que se enfrentaba en la realidad de la eternidad de cada día, y nosotros también. Cerrar los ojos por la noche aterrorizaba a Lutero, porque temía despertar en el infierno. Su angustia surgía en su reconocimiento de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del hombre. Solo la imputación de la justicia de Cristo que se encuentra en el Evangelio le libró de ese temor. La perspectiva del juicio de Dios es realmente aterradora. Solo el Evangelio nos proporciona la seguridad que es necesaria para que nosotros podamos tener una posición correcta ante un Dios santo. Sin embargo, como nos recuerda el autor de Hebreos, el Evangelio no solo nos libra de la pena del pecado, sino también del poder del mismo. Los cristianos deben preservar en la fe para alcanzar la tierra prometida. Debemos seguir aferrándonos fielmente al Evangelio.
no sea que la santidad de Dios nos excluya de su descanso y la pesadilla de Lutero se convierta en una realidad interminable para nosotros. Este es el mensaje del resto de Hebreos capítulo 3. El autor exhorta al pueblo de Dios a resistir. Aprender de un mal ejemplo. Versículos del 7 al 11. En los versículos del 7 al 11, el autor llama la atención sobre la primera generación de los israelitas y su rebelión contra Dios en el desierto. Dios advirtió a los israelitas para que perduraran en su fe, pero muchos de ellos fracasaron. En lugar de confiar en aquel que los rescató de la esclavitud, provocaron a Dios y fueron excluidos de la tierra prometida. Hebreos 3, versículos del 7 al 11. Nos amonesta a nosotros a no ser como el Israel infiel. El Espíritu Santo dice, Hebreos y la inspiración. El escritor de Hebreos hace algo espectacular en la cláusula introductoria del versículo 7. Antepone una cita en los Salmos con la palabra, como dice el Espíritu Santo. Con ello el autor afirma de una forma espectacular la inspiración divina de la Escritura. El autor destaca el papel del Espíritu Santo en la formación de la Escritura. Un poco más adelante en el libro también, en Hebreos 10:15, como dice el Espíritu Santo, cumple dos tareas. En primer lugar, nos enseña que Dios es el autor de la Escritura. Nos enseña que los hombres hablaron por parte de Dios llenos del Espíritu Santo, segunda de Pedro 1, versículo 21. Cuando la Escritura habla, Dios habla. Cuando escuchamos de Escritura, leemos de Escritura, estudiamos de Escritura y no nos encontramos en la Escritura, de cualquier manera podemos estar seguros de que Dios nos está hablando. En segundo lugar, afirma el carácter vivo de la Escritura. El autor no utiliza el tiempo pasado y dice, el Espíritu Santo dijo, utiliza el tiempo presente. Cada vez que abrimos la Biblia, el Espíritu Santo habla. Aunque los autores bíblicos registran estas palabras hace mucho tiempo, sigue siendo palabras vivas. El autor de Hebreos argumenta esto explícitamente en el siguiente capítulo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Hebreos 4:12. La urgencia que debemos creer hoy. El argumento principal de este texto, el escritor de Hebreos vuelve a los Salmos y busca el apoyo para modelar cómo leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Los versículos citados aquí son el Salmo 95, versículos del 7 al 11. En marcado contraste con Moisés, el pueblo de Israel en la época de Moisés era infiel a Dios. Así el autor utiliza estos versículos de los Salmos para exhortarnos a no repetir la falta de fe de los israelitas. El Salmo 95 advierte al pueblo de Dios para que no endurezca su corazón y no se aleje del Dios que lo salvó. Esto es precisamente lo que ocurrió a Israel. Murmuraron contra el Señor, se disgustaron con su redención y suspiraron por los placeres de Egipto. Salmo 106, versículos del 6 al 43. El autor insiste hoy en la palabra a sus oidores con un sentido de urgencia. La urgencia sigue siendo para nosotros en nuestro contexto actual como para el público original. Hoy en día, en la decisión, hoy caminamos con Dios o nos alejamos de Él. Como reconoció Lutero, hoy es el día de la salvación porque hoy puede ser nuestro último día. El público original no podía presumir de otro día, nosotros tampoco podemos hacerlo. La frase, si oyen su voz, es muy importante. Entrar en el descanso final de Dios depende de oír y prestar atención a la voz de Dios. Que alguien oiga la voz de Dios es el resultado del acto de la misericordia y salvación. Dios habla para salvar a su pueblo. El autor original enseña a su audiencia
que Dios ha hablado con gracia para que se salven, ahora deben obedecer la voz de Dios y seguirla finalmente hasta la eternidad. La rebelión, el descanso, por fe fracasó Israel. Lamentablemente, cuando nosotros entendemos todo el Éxodo, encontramos que este pueblo era desobediente, malagradecido y no tenía fe en nuestro Padre Todopoderoso. Aquí el autor también muestra a su audiencia que Israel no logró entrar a la tierra prometida. Endurecieron sus corazones. El Señor los probó en el desierto, versículo 8, y fracasaron. Los antepasados de la nación no mantuvieron sus corazones orientados a Dios. Aunque vieron las obras de Dios durante 40 años, en el versículo 9, pusieron a Dios a prueba y se rebelaron contra Él. Israel presumió de la bondad de Dios. Dios los preservó graciosamente durante 40 años. Los libertó, los mantuvo con vida, les proporcionó maná, los guió a través del desierto con una columna de fuego en la noche y una columna de una nube en el día. Sin embargo, presumieron de esa gracia y refunfuñaron contra el Señor. ¿Cuál es el descanso en el que Israel no entró? La palabra descanso en el versículo 11 se refiere a la tierra más allá del río Jordán. Dios juró en su ira que el pueblo de Israel no entraría a Canaán, en la tierra que había prometido por primera vez a Abraham y a sus descendientes. Génesis 15, versículos del 18 al 21. Sin embargo, el contexto del argumento del autor indica que Canaán se remota al descanso del Edén y también prefigura tipológicamente en el futuro descanso escatológico de la nueva creación. Por eso el escritor de Hebreos utiliza este salmo y en la historia de Israel, que es el desierto, para exhortar a los lectores a permanecerse fieles, quienes llegan a ver la verdadera tierra del descanso. El descanso en las Escrituras se refiere metafóricamente a las bendiciones de Dios de seguridad, protección y salvación. Hebreos desarrolla esta imagen aportando un componente exclusivamente cristocéntrico a una teología del descanso. En Hebreos 4 enseña que Jesucristo es nuestro descanso sabático. No hay lugar sino en la persona de Jesucristo nos da fundamentalmente el descanso. La advertencia de estos versículos es aleccionadora y muy seria, al igual como lo hizo con Israel. Dios excluirá de su descanso a los que se rebelen contra Él, a los que caminen en infidelidad y presuman de la gracia de Dios, al igual que el infiel Israel. De los que presumen de la gracia de Dios morirán en el lado equivocado del río Jordán. Debemos mantenernos firmes el día de hoy para no despertarnos fuera del descanso eterno de Dios. Por favor, continúen conmigo. Sigamos. Estamos ahora en el versículo del 12 al 19, que es una exhortación para poder resistir. En estos versículos el autor pasa a demostrar a su audiencia la incredulidad de Israel y exhortar a la audiencia a no caer en esta incredulidad. Exhorta a su pueblo a no seguir los pasos de la primera generación de Israel. Por el contrario, les anima a permanecer en la fe para poder entrar en el descanso escatológico de Dios. Un corazón malvado e incrédulo. En el versículo 12 indica la aplicación del Salmo 95 por parte del autor y su audiencia. Israel pecó porque no creyó en Dios. Tenía un corazón malo e incrédulo. Este tipo de corazón, en última instancia, nos pone en el camino que nos aleja del Dios vivo. Por eso el autor exhorta a sus hermanos a revisar sus corazones para que no acaben con un corazón duro como el de Israel.
cómo combatimos los corazones malos e incrédulos. En el versículo 13 proporciona el remedio. Los cristianos se alimentan mutuamente cada día, mientras aún se dice hoy. Pablo da el mismo mandato a los colosenses cuando les anima a enseñarse y a amonestarse los unos a los otros con toda sabiduría, mediante salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando a Dios con gratitud en sus corazones. Colosenses 3:16. Sumérjase en la comunidad de los santos y en el cuidado de la vigilancia de la iglesia local, en la predicación de la palabra de Dios y en la exhortación de los compañeros creyentes. Remedia un corazón malo e incrédulo. Estas cosas son y nos protegen de caer. El autor vuelve a descansar de la urgencia de esta tarea. Debemos sumergirnos de estas cosas hoy. El mañana no es una garantía. El autor también describe un corazón malo e incrédulo como uno que ha sido endurecido por el engaño del pecado. El Antiguo Testamento diagnostica el endurecimiento del corazón como una enfermedad terminal. Un corazón endurecido conduce a la muerte eterna. Cada uno de nosotros tuvo en algún momento un corazón duro. Pero Dios, por su amor a nosotros, sustituyó nuestros corazones de piedra por corazones de carne. Ezequiel 36:26. Mientras estábamos muertos en nuestros pecados y opuestos a Dios, Dios nos trajo a la vida por su gracia. Efesios 2, versículos del 1 al 7. La obra milagrosa de Dios en los creyentes de piedra fundamenta nuestra resistencia y nos ayuda a luchar contra los corazones malos e incrédulos. El peligro de tener un corazón duro no es solo que pueda tropezar. El peligro de un corazón duro es que lleve a una negación final de Dios y al rechazo de su gracia en Jesucristo. El peligro de un corazón duro es la incredulidad. Los corazones duros no reconocen ni aceptan su necesidad de un Salvador. Por lo tanto, el ministerio que el autor exhorta a sus hermanos y hermanas no es un ministerio pequeño. Exhorta a los hermanos y hermanas en Cristo a vigilar el corazón duro e incrédulo, que es una tarea urgente de fidelidad evangélica con un significado eterno. Manténgase firme en la fe. La realidad que teníamos en el principio menciona que en el versículo 14 es una conversión de la primera confesión de Cristo cuando Dios regenera el corazón por el poder del Evangelio, aunque el autor nos recuerda que Dios enciende solamente nuestra conversión. La presencia de nuestra fe alimenta y motiva es por la gracia de Dios. Es nuestra responsabilidad, la última instancia. No podemos mantenernos a nosotros mismos. Dios es quien comenzó la buena obra en nosotros y la llevará a término al final. Filipenses 1:6. Dios es el que nos sostendrá y nos guardará con su poder por medio de la fe. Primera de Pedro 1:5. De los versículos del 15 al 18 impulsan el argumento del autor a favor de la perseverancia de la fe. En el versículo 15 el autor cita el Salmo 95 de los versículos 7 y 8 para reintentar una vez más la importancia de la urgencia de luchar y obedecer a la voz de Dios. Las preguntas que hace el autor en los versículos 16 y 18 subraya una cuestión teológica central, el error fatal de la incredulidad. Los israelitas cometieron muchos pecados en el desierto, pero solo uno les impidió entrar en la tierra prometida. El pecado de la incredulidad en el versículo 19 demuestra que poderosamente la necesidad de preservarse en la fe. Sin fe no entraríamos en la tierra prometida. Los incrédulos no entrarán en el descanso escatológico de Dios. Los fieles se mantendrán firmes hasta el final. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos en una próxima clase. Bendiciones.